Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Los 7 pecados capitales del greenwashing o lavado verde. Según qué fuente utilicemos, cada uno los relata de una u otra manera, pero básicamente son un poco los mismos. Por ejemplo, terminología ambigua, compensación oculta, no pruebas, irrelevancia, el menor de dos males, lavado verde por afiliación no demostrada y fibrado, atendiendo a COS. Si atendemos a Envirol, los 7 pecados podrían ser trasfondo oculto, no tener pruebas, vaguedad, adorar falsas etiquetas, la irrelevancia, el mal menor y la mentira. Es una forma sinónima de encauzar los diferentes pecados en el relato, pero básicamente es un poco lo mismo. Comencemos con alguno de ellos. El ocultamiento. Un ejemplo muy conocido de este pecado capital del greenwashing fue el caso de una conocida marca de vehículos alemanes, que en 2015 instaló un software manipulador en aproximadamente 11 millones de vehículos en todo el mundo. Y obviamente no indicaron la razón, y la razón fue descubierta posteriormente debido a que contaminaban más de lo que ellos decían. Entonces, para poder cumplir con las normas europeas de emisiones, reprogramaron, la centralita para que los gases no marcaran tan contaminantes en las ITVs, por ejemplo. Otro flagrante ejemplo de ocultamiento fue el caso de una conocida marca a nivel mundial de champú anticaspa. Indicaban que su envase era el primer envase realizado con plástico marino. Sin embargo, lo que ocultaban era que el plástico había sido recogido de China y su argumento básicamente era, como lo hemos recogido, pues no acaba en el mar. Otro de los pecados capitales es la irrelevancia. Por ejemplo, el uso del CFC se prohibió a nivel global en 1989, gracias a la firma del Protocolo de Montreal. El CFC es el nombre genérico de un grupo de compuestos que contienen cloro, flúor y carbono, que siempre o tradicionalmente fueron utilizados como agentes que producen frío, y básicamente en el consumidor se utilizaban como los gases propulsores de los sprays. Los que se conocen como los responsables del daño en la capa de ozono. Pues aún muchas marcas lo indican en sus envases como que están haciendo algo bueno, por el medio ambiente, cuando está prohibido desde hace décadas. Eso es la irrelevancia, indicar algo que no es necesariamente valioso y que todos lo tienen porque está prohibido y no se podría utilizar. Otro ejemplo clarísimo es cuando vemos en muchos alimentos no contiene gluten o no contiene lactosa, y nos encontramos esto, por ejemplo, en una carne, Evidentemente no debería llevar ningún cereal que contenga gluten o algún producto lácteo para tener lactosa. Con lo que nos están diciendo es, casi nos entra la duda de si adicionaban todo esto para que salga más barata el producto cárnico, por ejemplo, en este caso. Aunque bien es cierto que a la hora de comprar hoy cualquier tipo de estos productos debería uno fijarse bien en cuál es la proporción de carne. En algunas ocasiones, jamón cocido, y te aparece 60% de carne, 48%. Pues más allá de esto, la irrelevancia es eso, es indicar algo que no tiene por qué estar ahí, pero las marcas lo indican como para parecer que hacen algo por el medio ambiente, cuando no es así. O cuando ya una normativa específica prohibiría eso realmente como comercialización. Es como si vendemos gominolas y decimos no tienen cianuro o uranio enriquecido.
Pero en el caso de los envases, estos que indican que no tienen CFC, el consumidor podrá pensar: ah, mira, pues este no daña la capa de ozono. Es un poco como lo que ocurría con el PFOA, que recordemos que era el recubrimiento que algunas sartenes tenían un compuesto que se adicionaba, por ejemplo, al teflón, al que se le atribuía riesgo de cáncer y otras patologías. Por lo tanto, la Unión Europea lo ha prohibido desde julio de 2020. Aún, a día de hoy, algunas sartenes o este tipo de productos para cocinar que tienen alguno de estos recubrimientos, digamos, antiadherente, indican ausencia o que no tienen PFOA. Pues el consumidor, igual, si el etiquetado que viene en la sartén de al lado no lo indica, pues dice: pues prefiero este que va a ser mejor o más saludable. Pero ya insisto que eso es si el consumidor tiene ese conocimiento. Porque una vez más todo este tipo de indicaciones va dirigido al nicho verde o de consumidores. ¿Qué ocurre? Que actualmente el consumidor se fija mucho más en la etiqueta y en todo este tipo de mercado verde o esta alternativa verde. Si bien es cierto que hay que leer muy bien toda la letra pequeña, siempre que y cuando la etiqueta esté correcta, y eso lleva tiempo. Hay gente que ni siquiera se para a rebuscar entre la letra pequeña y a veces se coge lo primero que se encuentra o lo más barato directamente. Pero sí que se está incrementando el porcentaje de personas que dedican un tiempo a revisar, analizar y comparar los productos, o teniendo el que tenga un poco más de contenido verde entre sus ingredientes o componentes. Otro de los pecados capitales del greenwashing pudiera ser la vaguedad, como por ejemplo el sello de una rana sostenible o algunos sellos similares que indican que el café, en este caso, es sostenible. Sin embargo, el sello aparece en el envase, con lo cual la intención de crear esa duda está en si el envase es también sostenible, cuando es un típico envase de plástico normal y corriente, que en ocasiones tiene un difícil reciclaje. Y lo que realmente se certifica es el café. Pues esta es la vaguedad. Algunas marcas de productos cosméticos indican en el envase 100% reciclado. Y esto ocurre en otro tipo de envases. Pero lo que no te indican es que en la tapa que no se puede reciclar. Sí que para ser justos tendrían que indicar, pues no sé, un 80% reciclable. Pero claro, decir eso no queda bien ni siquiera en la letra pequeña. Aunque cada vez más algunas marcas sí que te lo especifican, con un leve asterisco que pone 89% reciclable, excepto el tapón. Sigamos. Otro pecado pudiera ser el menor de dos males. Este pecado es típico de los envases en el que te venden envases adicionales como de recarga, como para que no utilices siempre un envase de usar y tirar, es decir, te venden un envase, por ejemplo, de vidrio o de un plástico duradero y adicionalmente tienes tu kit de recarga, que es otro envase. Lo que no te explican es que ese otro envase no se puede reciclar, con lo cual al final tienes el envase original que te has comprado y muchos otros envases que tienes que desechar, con lo cual, el menor de dos males es eso. Sin embargo, la empresa siempre gana porque por una parte te hace creer que estás apostando mucho por el medio ambiente y si te fijas en los precios casi no solo es que no ahorres, sino puede que te sea más caro. Otro ejemplo de este menor de dos males se lo lleva una importante compañía de energía que dice: invertimos un 0,2% de nuestros gastos de capital en fuentes de energía baja en carbono. Cuando uno va a ver qué tipo de empresa es esta, se trata nada más y nada menos que de una gran empresa petrolera estadounidense, es decir, una de las empresas más contaminantes del mundo. Ni aunque replantaran medio Amazonas del que se ha reforestado en la última década, restablecerían el equilibrio en carbono. Otro pecado muy común es la adhesión a la moda. Y aquí hay que decir que muchos de estos pecados casi pudieran entrelazarse, es como que, a veces unos son casi lo mismo que los otros. Por ejemplo, es el caso de indicar sin azúcar cuando se trata de una mermelada, por ejemplo. Y esto no tiene sentido porque, para empezar,
si algo se llama mermelada tiene que llevar azúcar sí o sí, si no, no puede llamarse mermelada, tendrá que llamarse con otra acepción, ya que la legislación solo permite llamar mermelada a lo que está hecho con azúcar. O bueno, es como los yogures con bífidos, que no pueden llamarse yogures, sino tendrían que llamarse leches fermentadas. Para poder llamarse yogur tiene que estar fermentado con Lactobacillus vulgaris y Streptococcus thermophilus. Y bueno, de forma análoga, todas las bebidas de vegetales que no pueden llamarse leche de avena, por ejemplo, o leche de soja, puesto que la leche es solo la que proviene de animal, y en concreto de vaca, oveja o cabra. Bueno, pues este pecado de la adhesión a la moda es básicamente intentar utilizar la llamada popular o demanda popular en esta venta de productos. Pero, por ejemplo, un caso concreto es cuando te indican, en el ejemplo de antes, una mermelada, por ejemplo, solo fruta, y también te ponen al lado 60% fruta. Es un poco una contradicción, ¿no? Entendemos que lo que quieren decir es que no utilizan pectinas u otros espesantes, sino que la elaboran solo con fruta, pero claro, solo con fruta se entiende que sería 100% fruta. O te indican sin azúcar y luego pone que tiene zumo de uva. Lo correcto sería indicar sin azúcares añadidos, pero azúcar tiene que tener, simplemente por ser fruta. De hecho, hay personas que piensan que por comer 5 piezas de fruta, todo este tipo de productos, como mermeladas muy naturales y demás, no consumen azúcar, cuando uno de los azúcares más potentes es la fructosa, presente en las frutas y en algunas verduras incluso. Otro de los pecados capitales pudiera ser la falsa credibilidad. Algo así como lo que tradicionalmente se utiliza en las etiquetas propias de ropa, en la que cada uno utiliza un formato propio que no es demasiado acorde con la realidad, o al menos intenta confundir, y no nos referimos solo a la talla, sino por ejemplo cuando ponen 100% algodón orgánico. No especifican realmente cómo se obtuvo ese algodón, y lo curioso es que no se puede comparar entre marcas, ni tampoco explican el impacto que tiene ese transporte, el número de camisetas que producen, etcétera, etcétera. En otras ocasiones utilizan algodón BCI, sobre todo en las empresas de fast fashion en sus colecciones que llaman sostenibles. Pero no es algodón orgánico. Y aunque lo indique, el hecho es de que el algodón se cultiva en zonas donde el agua, entendida como agua potable, es muy limitada, y puesto que todas estas empresas de ropa tienen una gran importancia económica, se prioriza el cultivo del algodón en lugar del agua para las personas. Es decir, se prioriza la industria de la ropa antes de la salud de las personas que lo cultivan y producen. Con lo cual este es otro de los aspectos que comentábamos el otro día sobre la parte social, no solo medioambiental, para poner una etiqueta de 100% ecológico. Además, muchas de las certificaciones de este algodón no son certificaciones como la de la normativa de productos ecológicos para consumo, sino que son certificadoras, de diferente índole, como la certificadora GOTS, que de alguna manera no son, todas iguales. De hecho, todo el proceso es una cadena de buenas prácticas que hace que se mejore la biodiversidad de la zona en vez de extinguirla, etcétera, etcétera, pero no está tan claro que el algodón orgánico sea como todos pensamos que debería ser. Aunque sí que es cierto que gran parte del ímpetu de los que realmente lo hacen bien tienen en cuenta que ya desde la semilla se considera todos los factores que tendría que tener la producción ecológica, es decir, que no sea semilla transgénica ni se utilizan pesticidas. Las plantaciones están controladas para que el agua de lluvia sea prioritaria y los agricultores tengan unas buenas o por lo menos dignas condiciones de trabajo. Pero lo cierto es que el algodón orgánico, especialmente el BCI, representa menos del 1% de la plantación total de algodón en el mundo. Y las grandes marcas dicen emplearlo casi al 100%. Con lo cual no hace falta saber mucho de matemáticas para considerar que esto es imposible. Y una de las razones es que BCI es una entidad que dicta unas medidas, pero no las controla. No tiene fechas ni objetivos para conseguirlas.
De hecho, BCI utiliza semillas modificadas genéticamente o transgénicas, y tampoco garantiza esta calidad del agua, ni de los derechos laborales, ni de los agricultores, ni de su salud. En cierta medida porque BCI está compuesta por socios. Es decir, estos socios son marcas que pagan para poder usar ese algodón, diciendo que hacen algo por el medio ambiente. De hecho, del algodón que compran a BCI para sus producciones, solo el 10% aproximadamente, como decíamos, va a ser sostenible, aunque ni siquiera sería orgánico. El 90% restante sería algodón convencional, y el 10% con el que se mezclaría sería el resultado de tu prenda. Además, el sello BCI no puede ofrecer su trazabilidad, porque al ser hilado con el algodón convencional va mezclado. Así que en su mayoría casi nada de orgánico no es responsable. En otros casos estas etiquetas te indican reciclable, pero no queda claro si lo que es reciclable es la etiqueta en sí o la prenda en concreto. Pero vamos, la falsa credibilidad queda palpable al tacto. Y el último de los pecados que trataremos aquí es el lavado de marcas. Entre los recientes, uno de los más palpables es que Bayer suprimirá la marca Monsanto, ya que la ha comprado por más de 53.000 millones. Recordemos que Monsanto es la corporación norteamericana de transgénicos y pesticidas más conocida en el mundo, sobre todo por su pésima imagen global. Pero ahora formará parte de Bayer. ¿Qué ocurre? Que si a Monsanto se la relaciona con todos estos plaguicidas y demás, a Bayer se la relaciona incluso con algo bueno, como una multinacional de la salud, ¿no? Por ejemplo, la aspirina, que todos conocemos, es de Bayer. Y el pensar en Bayer y en esta aspirina, pues genera confianza. Se asocia eso con medicamentos, con buena para la salud, cuando nada más lejos de la realidad. De hecho, Bayer es una de las principales macroempresas que está defendiendo la agricultura regenerativa. Hicimos un capítulo sobre ello, explicando que, es un intento de falsificar la sostenibilidad. Incluso se ha llegado a criticar a Bayer por patrocinar a influencers para crear y compartir contenido a favor de los pesticidas. Ni que decir tiene que, todo lo que se estaba haciendo en Monsanto, pues seguirá haciéndose. Entre las bondades de Monsanto se encuentra el glifosato, uno de los herbicidas más problemáticos. Creó las semillas suicidas gracias a la modificación genética, es decir, semillas programadas para nacer una sola vez, haciendo que su descendencia fuera estéril y, por lo tanto, el agricultor no podría volver a sembrar de su propia semilla cosechada el año anterior, sino que tendría siempre que volver a comprar a Monsanto. También es conocida por los transgénicos. Es más, algunas de estas semillas de Monsanto, estas semillas transgénicas que creaban, podían ser tratadas con glifosato, un herbicida de contacto clasificado por la OMS como altamente contaminante, y así no tendrían malas hierbas, con lo cual te obligaban no solo a comprar su semilla, sino a utilizar su herbicida, con la idea de que era la panacea, o sea que tu cultivo tendría los más altos rendimientos. Y en principio así sería. Lo que ocurre es que se pierde esa diversidad genética y sobre todo que estás, de alguna forma, siendo totalmente dependiente de esta gran multinacional. Y estos riesgos de los monocultivos hacen que la lucha biológica natural sea más complicada para los cultivos que hay alrededor que no utilizan estos productos de Monsanto. Pero el problema aquí radica en que tú no eres dependiente de alguna manera de esos productos. Es decir, no puedes interferir tan fácil porque cuando tú consumes un cultivo no sabes si ese cultivo, ese producto ha sido tratado o han utilizado estos productos de Monsanto o de Bayer. Con lo cual, la imagen corporativa sí se puede dañar o puede resultar perjudicial, pero en la práctica hay poca capacidad decisiva que suele estar en manos de los agricultores y lo que ellos suelen buscar es el resultado. En muchas ocasiones ni siquiera se fijan en el medio ambiente, obviamente porque su parte productiva, sus ganancias, su industria, lo miramos como lo miremos. Es más, algún caso real en este sentido. Recuerdo viticultores que, en el caso de España, se iban a Portugal a buscar productos que estaban prohibidos en España para tratar sus viñas. Un poco la picaresca española. Otro caso de este lavado de etiqueta fue el conocido caso de BP, la gran petrolera, British Petroleum,
que cambió su nombre a Beyond Petroleum. Y obviamente su logotipo verde es como pasó a ser en su nomenclatura. La imagen que da es, éramos una gran petrolera, pero ese Beyond de más allá del petróleo parece inducir que ahora vamos a intentar utilizar energías más verdes. Por ejemplo, es otro caso de este lavado de etiqueta. Y bueno, podríamos sumar más pecados, o aunque no los llamemos así, pues bueno, más greenwashing, ¿no? Por ejemplo, vendiendo mentiras. Una marca conocida de ropa y de productos deportivos fue una de las primeras del sector en todo el mundo que declaró en 2011 su compromiso de eliminar todos los componentes tóxicos que utilizaban en su ropa. Pero realmente no lo hicieron. No lo hicieron en un primer momento. Sin embargo, Greenpeace, que estaba al tanto, digamos que les obligó, les descubrió y de alguna forma pues les ayudó a que lo hicieran o a que sí que cumplieran un poco con lo que habían prometido. Y esto desencadenó un efecto en cadena, nunca mejor dicho, ya que el resto de marcas lo siguió. Otro ejemplo de greenwashing es el típico pintar de verde sus productos, ya que últimamente se está asociando este color no solo con lo ecológico, sino también con lo vegano. Por ejemplo, cuando compras algo sin lactosa, te lo indican con morado. Llamó la atención el caso de una conocida marca de refrescos icónica por su botella que tiene un color característico en rojo, como cambió a verde. Esto ya solo en sí el cambio, aunque lo hubieran hecho azul, es un impacto, ¿no? A todo el mundo le llamaría la atención, pero bueno, el caso de que sea verde poco menos te hace que echar un vistazo a ver si realmente hay algo ahí. Y bueno, qué decir de todo el tipo de productos de limpieza. De hecho, muchos de los productos de limpieza que hay en los supermercados tradicionalmente no son muy ecológicos. Incluso algunos que tienen otro color son mucho más ecológicos, pero el hecho de pintar la botella de verde parece que va a ser más sostenible. Y esto no se queda solo en el color del envase, sino hasta en la marca, por decir una, el bosque verde. Y es curioso eso, como algunos de estos productos de limpieza utilizan la palabra eco en el propio envase. Los que disponen de la nomenclatura o la certificación Ecolabel tienen algo de validez, puesto que está regulado por el reglamento 66/2010 de la Unión Europea, aunque sí que es cierto que pueden acogerse a él de forma voluntaria. Luego se utilizan términos que suenen bien, lo que podríamos llamar palabras bonitas, términos como bio-oil, friendly o ecosano, que ya me diréis un poco qué significa esto. En muchas ocasiones no solo es que sorteen la normativa, sino que puede que estén en la parte fraudulenta y que si no se les dice nada es pues que hay tantos productos que igual no se pueden inspeccionar todos o bueno, no se detectan. Porque por otra parte está esa terminología que juega un poco al desconcierto, ¿no?, del consumidor. Por ejemplo, cuando te indica lenteja extra de no sé dónde y luego cuando miras el origen realmente no es de ahí. Eso ocurre mucho con las legumbres, con los espárragos, con los pimientos de piquillo, bueno, muchos otros productos. O incluso este tipo de toallitas húmedas que te indican que se supone que se pueden tirar por el retrete, pero en realidad no, y contaminan bastante. En el sentido de que es muy difícil el procesamiento de las aguas residuales, se dificulta mucho, ya que se descomponen y en muchos casos no son realmente biodegradables, sino que están hechas de productos plásticos. En otras ocasiones lo que hacen es que eliminan un compuesto tóxico, pero tienen muchos más. Luego está la publicidad verde, que es básicamente patrocinar eventos verdes, aunque tu empresa sea totalmente lo contrario a lo que patrocina. Y el hecho de que aparezcas en la prensa también te da una credibilidad añadida. Es como un paso más en este greenwashing. ¿A qué nos referimos con esto? Pues cuando se compran todas las portadas, como un escaparate. Y esto es una cosa que sucede en los principales periódicos. Por ejemplo, las grandes compañías pueden o son capaces de introducirse en mesas de negociación a muchos niveles y tienen que estar, o sea, no se les puede sacar, incluso cuando se trata de leyes. Es también el caso conocido de los grandes lobbies o compañías que tienen una función estratégica.
bien sea porque dan empleo a muchos trabajadores o porque tienen una imagen de la comarca o de la zona o región donde se ubican que el sistema o el gobierno de turno necesita mantener. Y en algunas ocasiones no solo es porque generan empleo y demás, sino porque se supone que dan un servicio a esa región. Y es como, bueno, si eliminamos a esta empresa que no lo está haciendo muy bien por sanciones o por penalizaciones o directamente porque le retiramos la certificación, pues pareciera que no va a haber otra más que de ese servicio. Entonces haríamos un daño mayor, digamos, a los clientes, o cuando se trata de producción primaria, pues sería repercutiendo en los siguientes pasos de la cadena. Últimamente me encuentro también con la terminología del agua en caja, como que sabe mejor o como que es más ecológica. Y básicamente es, en vez de la típica botella de plástico, pues el agua te viene en un Tetra Brick. Incluso en algunos casos te indica el propio envase. Yo planto un árbol por cada uno de los envases que compras, como para compensar la huella del envase. Pero claro, no se sabe qué puede ser más contaminante, si la típica botella de plástico o la caja, que no es fácilmente reciclable. También es habitual que te indican que tienen menor emisiones de CO2 o que consumen menos energía o menos consumo de agua. Pero realmente no te dicen con quién se compara, o sea, no dan los datos. Y en ocasiones grandes de empresas contaminantes no es que no estén al tanto, o sea, realizan estudios punteros, pero invierten o gastan bastante, incluso en promociones que pueden ser, no sé, anuncios publicitarios, que vistos a día de hoy claramente es una publicidad que dicen, joder, si ya te lo estaban indicando ahí, ¿no? Que lo que intentan hacer es no sacar estos estudios. Por ejemplo, como no, una gran petrolera conocía el cambio climático desde los años 70, pero difundió información falsa para salvar su negocio. Y orquestó una campaña de propaganda para retrasar la acción climática. Es lo que concluye una investigación de Harvard. Pero claro, una cosa que sucedió hace 50 años, pues hoy día como que se difumina y realmente no coge esa importancia cuando ya está todo hecho. Pero bueno, hoy día se sigue haciendo un poco lo mismo, se utiliza la agricultura, el sector primario, la ganadería, como que es parte o como causante del cambio climático. Cuando, sea como fuere, hay muchos otros sectores, incluido la industria, varios países del mundo en concreto, que producen gran parte de toda la contaminación. Pero incluso aunque fuera natural. Y bueno, en definitiva, ¿qué puede hacer el consumidor para no caer en esto? Pues por una parte informarse más, en el sentido de, no creer todo lo que vean en la etiqueta a primera vista, no caer en los errores de estas empresas. Estas empresas venden a la primera. En el etiquetado, siempre que se pueda consultar el certificado, o sea, comprar productos certificados, pero ver también si ese certificado tiene algo detrás, o está respaldado por algo con sentido. Considerar todo el ciclo de vida, pues incluido desde, como siempre decimos, desde el origen, las materias primas, el transporte. Comparar con otros productos que tienes uno al lado del otro, leer la letra pequeña. Observar quién realmente mueve los hilos. De hecho, un caso importante es el aceite de oliva. Si te fijas, ahora mismo hay muchos precios en el mercado, pero a veces vienen casi del mismo depósito. Y también tener en cuenta que no todos son iguales, que cuando hay diferencia de precio en ocasiones hay que saber por qué es. Y en definitiva que no todo es verde o negro, es que hay muchos colores intermedios, ¿no? Hay muchos verdes claros, verdes más oscuros, y por lo tanto habría que intentar apoyar a los que aparentemente se conocen mejor. Es decir, si tú tienes un mercado local al lado de tu pueblo, al que, como decíamos el otro día, puedes prácticamente ir a la huerta donde están produciendo, pues eso te va a dar una garantía, ¿no? Luego está la parte de la autocrítica o de la propia hipocresía. Todo el mundo le gusta tener el último modelo y a veces no tiene acceso a comprar uno más caro, sino que comprar el más barato a sabiendas de todo lo que hay. Es que ahí es una lucha que tendríamos que intentar desde el propio cambio del sistema. No hacer culpable siempre al consumidor o que nosotros seamos siempre los responsables. Y ahí entraríamos ya casi en la política, es decir, casi en el propio voto o en el no voto o en esa queja, digamos, institucional.
o en el propio supermercado que te lo venden, no lo sé, cuando nadie rellena prácticamente ninguna de esas encuestas, ¿no? Que hoy día hacen tanto daño o beneficio. Todo ese tipo de me gusta, puntuaciones que aparecen cuando se compra un producto, desde las grandes plataformas hasta los supermercados más comunes, pues hay quien afirma rotundamente que no son reales, o sea, que están compradas. Y bueno, entendemos que, como antes, no todo es blanco ni negro, hay una gran parte que será real y otra parte comprada. En otras ocasiones también cabría preguntar, ¿no?, a las fuentes oficiales, es decir, incluso a la propia fábrica, para ver qué te responden, o incluso a los organismos que lo certifican. Cuando consultas sobre el algodón orgánico, pues acabas descubriendo que gran parte se produce en India y que fumigan todo el perímetro, ¿no? Entonces sí, la parcela donde se ha obtenido es ecológica, pero todo el perímetro ha sido fumigado, aunque está en convencional y cumpliría la normativa, pues casi es un poco lo mismo, ¿no? No es realmente ecológico. La normativa peca porque quiere pecar, o sea, porque no hay ese interés. No, los lobbies hacen presión, las grandes corporaciones, casi que son las dueñas de algunos países, tienen más importancia que el propio gobierno. Y bueno, como todo esto es un terreno pantanoso en el que parece un discurso como, no sé, como de casi adoctrinador, no, bueno, son como unos consejos de los que hemos encontrado en la bibliografía y que, bueno, pueden ser útiles o no. Y en muchos casos lo que vienen a decir es que tengamos un poco los ojos, los oídos y los sentidos en general más abiertos. No creerse todo a la primera, desconfiar, pero también escuchar o intentar aprender de lo que tenemos alrededor. Y no solo en lo ecológico, porque no repercuta en la salud, casi que pudiera ser lo más importante, o porque nos estén engañando y realmente estemos pagando más, que también nos duele eso del bolsillo, de pagar por algo que realmente no te están ofreciendo. Pero bueno, que lo podemos extrapolar a todas las facetas de la vida. Cerramos aquí este ciclo y lo dicho, gracias por seguir ahí y pasar buena semana.